Hola, bienvenidos a Sin Dudas en Química. Hoy vamos a ver el cálculo del pH de una disolución de una base o un ácido débil. Vamos a tocar los siguientes puntos. En primer lugar, un breve resumen de la teoría, la fuerza relativa de ácidos y bases que se sabe mediante la constante de acidez y de basicidad, el grado de disociación del ácido o la base, que es el porcentaje que se disocia, y luego vamos a hacer 3 problemas resueltos. Tienes una explicación mucho más extensa y tienes otros 3 problemas resueltos en el blog de sindudasenquimica.com. Te dejo el enlace directo a esa explicación en la caja de información. ¿Cuándo podemos considerar que un ácido o una base es intermedia o débil? Pues cuando no se disocia totalmente en disolución acuosa. Es decir, que el grado de disociación es menor que 1. ¿Y cómo se calcula ese grado de disociación? Pues la concentración disociada dividido entre la concentración inicial. También hemos explicado en el tema de equilibrio químico que se puede calcular con moles. Moles disociados dividido entre moles iniciales. Cuando tenemos un ácido o una base débil o intermedia en disolución acuosa, se produce una reacción reversible. Es decir, que esa reacción llegará a un momento en el que alcance el equilibrio químico. Por ejemplo, aquí he puesto la reacción que se produce entre el ácido acético y el agua, el ácido acético en disolución, que ya vemos que lo hemos visto en el tema de equilibrio químico, que la doble flecha quiere decir que es una reacción reversible. ¿Cómo se calcula la constante de acidez, que es la que indica la fuerza del ácido, en este caso, el ácido acético? Pues es igual, se calcula de forma similar que la constante de equilibrio. La única diferencia es que no se tiene en cuenta la concentración del agua. ¿Y eso por qué? Porque la concentración del agua es tan grande comparada con las concentraciones de los demás compuestos que se puede considerar constante. Entonces la constante, la Ka, sería los productos elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico dividido entre los reactivos, bueno, el reactivo en este caso, elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Y como ya sabemos, Broste y Lowry dicen que todo ácido tiene una base conjugada. En este caso, el ácido acético tiene el acetato, que sería la base conjugada. ¿Y cómo se calcula la constante de basicidad de esa base? Pues teniendo en cuenta la reacción inversa. Sería el acetato más agua da lugar, en este caso es una base, entonces daría lugar a OH- y el ácido acético. Pues la constante de basicidad de la base conjugada del ácido acético se calcula de esta forma, que sería la concentración de ácido acético por OH- dividido entre la concentración de acetato. ¿Cómo se relaciona la constante de acidez y de basicidad de un par conjugado? Pues Ka por Kb es igual al producto iónico del agua. Este producto iónico es 10 elevado a menos 14. Esta explicación la tiene más extensa en el blog de sindudasenquimica.com. Ya te he dicho que tienes el enlace en la caja de información. Vamos a ver ahora cómo se calcularía la Kb de una base intermedia o débil. Aquí he puesto el amoníaco. El amoníaco en disolución acuosa reacciona con el agua y se produce una reacción reversible, ya hemos visto, y produce el ion amonio y OH-. La constante de basicidad se calcularía, pues los productos, al igual que antes no tenemos en cuenta la concentración del agua, los productos que sería OH-, la concentración de los productos que sería OH- por la concentración de amonio dividido entre la concentración de NH3. Todas las concentraciones que estamos aquí viendo son concentraciones en el equilibrio, es una vez que se ha alcanzado el equilibrio. Vamos a comenzar con los problemas resueltos. El primero dice, se preparan dos disoluciones, una con 1,61 gramos de ácido metanoico en agua hasta un volumen de 100 mililitros y otra de ácido clorhídrico de igual volumen y concentración. Tenemos que calcular el grado de disociación de ácido metanoico y el pH de las dos disoluciones. Vale. Como nos dicen que se hacen disoluciones acuosas de ácido metanoico o de ácido clorhídrico, lo que hacemos es que ponemos la reacción que se da en esas disoluciones. El ácido metanoico ya nos lo pregunta el problema, el grado de disociación, entonces sabemos que este ácido va a ser un ácido intermedio débil. Tenemos que poner la doble flecha
Y esta sería la reacción que se da cuando el ácido metanoico se disuelve en agua. Y el ácido clorhídrico, nosotros sabemos ya que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, entonces se disocia totalmente. Se pone una flecha, es una reacción irreversible y se formaría Cl- y los iones hidróneo. En primer lugar nos pregunta el grado de disociación del ácido metanoico y nos dan, en el problema, ya nos dan la K sub A. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a plantearlo de una forma muy parecida a un problema de equilibrio químico, que es poniendo lo que yo tengo inicialmente y lo que tengo en el equilibrio. ¿Vale? ¿Qué concentración? En este caso vamos a emplear concentraciones. En los problemas de equilibrio químico que ya hemos explicado se suelen emplear moles. Es decir, que nos dan unos moles iniciales y nosotros ponemos moles iniciales, moles en el equilibrio y concentración en el equilibrio. En este caso, como nos da inicialmente, para poder calcular una concentración, lo vamos a hacer todo con concentración. Pasamos los datos que nos da el problema para calcular la concentración inicial. Sería 1,61 gramos de ácido metanoico en 100 mililitros, 0,1 litros, y utilizamos el factor de conversión que sería, en un mol hay 46 gramos, los gramos y los gramos se van, lo calculamos y obtenemos la concentración inicial de ácido metanoico, que es 0,35 molar. Pues ya tenemos esta concentración inicial. Ahora, ¿cuál sería la concentración en el equilibrio? Como nos piden el grado de disociación, vamos a hacer el problema poniendo el grado de disociación, que sería 0,35 menos lo que se disocia, es decir, 0,35 por alfa. ¿Y cuánto se forma de metanato y de iones hidróneo? Pues tenemos que fijarnos en la relación estequiométrica, que sería un mol, cuando reacciona un mol de ácido metanoico, se forma un mol de metanato y un mol de ion hidróneo. Es decir, que se formará los mismos moles o la misma concentración que ha reaccionado de ácido metanoico. Se forma esta cantidad, 0,35 por alfa. Y ahora, para poder despejar el grado de disociación, pues vamos a emplear el dato que nos da el problema, que es la constante de acidez. La constante de acidez en este caso serían los productos metanato, la concentración de metanato en el equilibrio por la concentración de ion hidróneo, dividido entre la concentración en equilibrio de ácido metanoico. Aquí he puesto 0,35 por alfa elevado al cuadrado, que sería correspondiente a estas concentraciones, dividido entre 0,35, sacado factor común, por 1 menos alfa. Y esto es igual al valor de la constante de acidez. Si nosotros calculamos alfa, obtendríamos que alfa es igual a 0,0227. Es decir, si lo damos en porcentaje, este sería el tanto por 1, si lo damos en porcentaje sería 2,27%. Se disocia 2,27% de la concentración inicial de ácido metanoico. Vamos a ver ahora lo segundo que nos piden, que es el pH de las disoluciones. Nosotros calculamos el pH como menos el logaritmo de la concentración en equilibrio de los iones hidróneos. Si hacemos estos cálculos, nos da que el pH de la disolución de ácido metanoico es 2,1. Ahora vamos a ver todo esto sabiendo o ya habiendo calculado que el grado de disociación, que lo he puesto aquí, este sería la concentración inicial, 0,35 por el grado de disociación, que ya lo hemos calculado, que es 0,0227. Ahora vamos a calcular el pH de la disolución de ácido clorhídrico. Nos dice que inicialmente tiene la misma concentración que la que tenía el ácido metanoico, es decir, 0,35 molar. Pero claro,
En disolución acuosa, el ácido clorhídrico se disocia totalmente y se forma el ion cloruro y se forman iones hidronios. Entonces, una vez que se da la reacción, se consume totalmente el ácido clorhídrico y se forma 0,35 molar de cloruro y 0,35 molar de iones hidróneos. Ya como tenemos la concentración de iones hidróneos, ya podemos calcular el pH. Pues ya de la misma forma que hemos hecho antes sería el pH menos el logaritmo de la concentración de iones hidróneos. Como ya sabemos que los iones hidróneos es 0,35 molar, pues el pH de la disolución de ácido clorhídrico es 0,46. Vamos a pasar ahora al segundo problema. Y el enunciado dice, considerando los valores de Ka de los ácidos cianuro de hidrógeno, ácido benzoico, ácido cloroso y ácido fluorhídrico, conteste razonadamente las siguientes preguntas. ¿Cuál es el orden de mayor a menor acidez en agua? A igual concentración, ¿cuál de ellos presenta una disolución acuosa con menor pH? Utilizando el equilibrio de ionización en disolución acuosa, ¿cuáles son sus bases conjugadas? Ordene las bases conjugadas de mayor a menor basicidad. Bueno, entonces lo primero que tenemos que contestar es ¿cuál es el orden de mayor a menor acidez en agua? La fuerza relativa de un ácido o de una base nos la da la constante de acidez o de basicidad. En este caso, la constante de acidez. Entonces, cuanto mayor es la constante de acidez, más fuerte es el ácido. De mayor a menor sería el ácido cloroso es mayor, más ácido que el ácido fluorhídrico. Este sería más ácido que el ácido benzoico. Y por último va el cianuro de hidrógeno. En el apartado B nos dicen que a igual concentración, ¿cuál de ellos presenta una disolución acuosa con menor pH? Vale, pues eso depende de la constante de acidez. Cuanto mayor es la constante de acidez, quiere decir que es más ácido, quiere decir que se disocia, que el grado de disociación es mayor. Hay un mayor porcentaje de ácido que se disocia y entonces el medio será más ácido. Así que el que presentará el medio más ácido es el que tiene la constante de acidez más alta, que será el que es más ácido, el ácido cloroso. Entonces, el que tendrá una disolución a misma concentración inicial, el que finalmente dará lugar a una disolución con pH menor, será el ácido cloroso. Para saber las bases conjugadas, ponemos la reacción en disolución acuosa, sería el ácido cloroso más agua da lugar a clorito más iones hidróneos, entonces esta sería la base conjugada del ácido cloroso. En el caso del ácido benzoico sería esta la base conjugada, que sería el benzoato. En el caso del ácido fluorhídrico, la base conjugada sería el F-, sería el ion fluoruro. Y en el caso del cianuro de hidrógeno, el ion cianuro. Por último, lo que nos pide el problema es que ordenemos de mayor a menor basicidad las bases conjugadas. Y para ello tenemos que saber que cuanto mayor es el ácido, mayor fuerza tiene el ácido, menor fuerza tiene su base conjugada. Entonces, si ya sabiendo eso, pues de mayor a menor será al contrario que los ácidos. Las bases conjugadas, si lo ordenamos de mayor a menor, será la que tenga mayor fuerza, la que sea más básica, será la base conjugada del ácido más débil. En este caso, pues ya sabemos que es el cianuro de hidrógeno. Entonces, la base conjugada más fuerte será la del cianuro de hidrógeno, Cn-. Después iría la base conjugada del ácido benzoico, el benzoato. Después iría la base conjugada del ácido fluorhídrico, el fluoruro.
Y por último iría la base conjugada del ácido cloroso, el clorito. Pues vamos a comenzar con el último problema. Y dice, dada una disolución acuosa de 0,0025 molar de ácido fluorhídrico, calcule las concentraciones en el equilibrio de ácido fluorhídrico y de iones hidronio o protones, ve el pH de la disolución y el grado de disociación y nos da la Ka del ácido fluorhídrico, que es 6,66 por 10 a menos 14. Pues como nos dice que tenemos una disolución acuosa de ácido fluorhídrico y nos da la Ka, sabemos que el ácido fluorhídrico es un ácido intermedio débil y que va a reaccionar con el agua en una reacción reversible y que llegará un momento que alcanzará el equilibrio químico. Esta es la reacción que se produce entre el ácido fluorhídrico y el agua. Nos dice que inicialmente tenemos una concentración de 0,0025 molar. En el equilibrio, ¿qué concentración tenemos? Como nos piden el grado de disociación, vamos a hacer igual que en el primer problema. Vamos a hacer el problema poniendo la parte, lo que reacciona de ácido fluorhídrico en función del grado de disociación. Entonces, en el equilibrio tengo 0,0025 menos lo que reacciona, que sería la concentración inicial por el grado de disociación. ¿Y cuánto tendré de ion fluoruro? Pues de ion fluoruro tendré la misma cantidad que me ha reaccionado de ácido fluorhídrico, porque la relación estequiométrica sería, me reacciona un mol de ion fluoruro y se me forma un mol de, me reacciona un mol de ácido fluorhídrico y se me forma un mol de ion fluoruro. ¿Y cuánto se me formará de iones hidronio? Pues lo mismo que de iones fluoruro. Para despejar o para conocer el grado de disociación, lo que vamos a hacer es que empleamos la Ka, la constante de acidez, que nos la da el problema. Se calcularía de esta forma: en la parte superior ponemos la concentración de los iones fluoruro e hidronio, sería 0,0025 por alfa elevado al cuadrado y dividido entre la concentración en el equilibrio de ácido fluorhídrico. Saco factor común, sería 0,0025 por 1 menos alfa. Y esto es igual al valor que nos da el problema de la constante de acidez. 6,66 por 10 a la menos 4. Si nosotros hacemos los cálculos y despejamos alfa, nos sale que el grado de disociación del ácido fluorhídrico es 0,02 o lo que es lo mismo, se disocia el 2% del ácido fluorhídrico. Lo que tenemos aquí es el grado de disociación, nos lo preguntan en el apartado B, pero era necesario para poder calcular lo que nos preguntan en el apartado A, que son las concentraciones en el equilibrio de ácido fluorhídrico y de iones hidronio. Pues simplemente, como ya tenemos aquí las concentraciones en equilibrio de todos los compuestos, sustituimos el grado de disociación, que ya sabemos que es 0,02, y sería la concentración en equilibrio de ácido fluorhídrico 0,0025 por 1 menos 0,02, que sería 0,196 molar. Y la concentración de iones hidronio sería 0,0025 por alfa, que es 0,02, 4 por 10 a la menos 3 molar. Ya tenemos contestado el apartado A, y del B, que ya tenemos el grado de disociación, nos pregunta el pH de la disolución. Pues como ya hemos dicho anteriormente, para calcular el pH lo que hacemos es menos el logaritmo de la concentración de iones hidronio. Como ya tenemos la concentración de iones hidronio, realizamos el cálculo, sustituimos y realizamos el cálculo. Vamos a hacer un último apartado que se me acaba de ocurrir. Y es, si yo sé que ya he calculado que el pH, me lo pregunta el problema, el pH de la disolución, ¿cuál era? Pues el pH lo calculo de esta forma, sustituyo la concentración de iones hidronio y me sale que el pH de la disolución es 2,4. Ya sabiendo el pH de la disolución, vamos a calcular el pOH de la disolución.
Y ya hemos visto en el anterior vídeo de ácido-base, que es el cálculo del pH de una disolución de un ácido o una base fuerte, sabemos que el pH más el pOH de una disolución es igual a 14. Como ya sabemos el pH, que es 2,4, pues para calcular el pOH sería 14 menos el pH, 2,4. Así que el pOH vale 11,6. Espero que te haya servido la explicación. Si necesitas una más detallada, la tienes en el blog de sindudasenquimica.com. Tienes la explicación en texto y tienes más problemas, ¿vale? Así que te dejo el enlace en la caja de información. Ve para allá y echa un vistazo. Pues suscríbete al canal si te ha gustado y dame un like. Te lo agradecería muchísimo. Mucho ánimo y hasta el próximo vídeo.